radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Acá Marcelo Goro, mi co-conductor. Estamos esperando al visitante, el invitado de hoy, que espero que llegue, que es Claudio Lozano. Y si no llega, estamos nosotros dos, que... Vamos a hacer mermelada. Claro. Quien les habla, Mónica Redondo, y nuestro operador... Martín Farfán. Bueno, le pido a Martín, para empezar bien arriba el programa, hay dos videitos, uno chiquito de el Congreso adentro y otro del Congreso afuera. Empecemos con el Congreso adentro, de hoy, del día de hoy. Es un pedacito chiquito de lo que estaba pasando adentro y hay que ser honestos, así como yo todo desde marzo que estoy diciendo que los diputados, que esto, que lo otro, hoy estuvieron a la altura de las circunstancias. Hoy se puede decir que representaron a aquellos que los habían votado. También se tiene que decir que había más o menos 25, 30, 40 cuadras de manifestación, y que todo lo que es salud pública y educación pública en nuestro país es algo muy, muy querido, el Garrahan como institución, la universidad, y el gobierno tuvo varias oportunidades, ni siquiera oportunidades o posibilidades, estrategias, y la principal y la primera fue que le dio un aumento a la Universidad de Buenos Aires. ¿Te acordás? Sí, sí. Y dejó a todas las otras universidades del conurbano, que según ellos eran universidades cuca, sin un financiamiento. Entonces, este veto me parece muy justo, porque son todas universidades públicas, la de acá, la de Hurlingham, la de Moreno, la de Florencio Varela y la Universidad de Buenos Aires. Así que se haya vetado el veto, que al veto lo hayan vetado, me parece bien. Sabemos, todo el mundo dice, ahora va a pasar a Senado, pero me parece que en el Senado va a salir. Es increíble que tengamos que festejar que se caiga el veto. Pobre veto, lo tiramos al piso. Realmente, cuando el Congreso debería funcionar y el Poder Ejecutivo, debería debería otorgar derechos en forma continua, porque para eso fue elegido. Que tengamos que vivir estas circunstancias. Y que tengamos y que la vamos a tener que seguir viviendo. Yo ahora, cuando llegue Lozano, si es que llega, voy a hablar con él algo, porque es algo que yo misma no lo tengo claro, cómo salir del entuerto o de la encerrona en que estamos metidos. Porque eventualmente para mí, salida. O sea... 30 años. No, salida. O sea, 30 años para ser para estar en el podio. Eso fue lo que dijo el presidente el lunes. Acá mi invitado me dice que está abajo. ¿Alguien puede ir a abrirle? Bueno, entonces hablamos con él. Bueno, igual estoy contenta. Se protegió a la salud pública. Sí. Se protegió a la universidad pública, al Garrahan, a la salud y a la educación. Y ahora me pondría muy contenta que Karina vaya a la comisión que investiga el Libra.
me pondría re contenta. A Además, devolver, a devolver el 3%. y además decís con vos. esa capacidad que tiene de hablar, ¿viste? Claro. Con esa que tiene una capacidad enorme para... ¿Querés que para preparar a nuestro invitado, me parece que vamos a ir un tema musical? ¿Vos decís Ahora para vengo, maquillarlo? ahora vengo. Para maquillarlo. maquillar a... Esas cosas. Está bien, está bien. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. No hay cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo, yo siempre he sido así, es mi debilidad. El que se va sin que lo echen, solito vuelve siempre a su lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. Pero te digo ahora vengo, y lo que empieza bien siempre termina mal. A medianoche yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, yo te prevengo, no me esperes más. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. Pero te digo ahora vengo, y eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, nunca amanezco aquí. Ahora vengo, siempre amanezco allá. Ahora vengo, yo siempre he sido así y no voy a cambiarlo. Ahora vengo, no me esperes a cenar. Ahora vengo, esto termina mal. Ahora vengo, esto quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, yo siempre digo así y ya no vuelvo más. Ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo más. No. Y ta. Bueno, estamos acá con Claudio Lozano. Espera que te lo voy a decir porque yo soy... para mí es un compañero y es un amigo. Y pero- con eso alcanza. No, porque tengo que decir, me han dicho, me han hecho críticas. Quiero decir, economista, presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Política. Pero mira vos. Bueno, Bien. hoy, por fin, el Congreso últimamente viene funcionando, ¿viste? Como que se desoxidaron, salió el óxido. Bueno, la persistencia de la movilización popular, del conflicto en las calles, ¿no? Dijeron, Ha logrado, digamos, desarmar las barras que había, digamos, las rejas que le habían puesto al Congreso, y el conflicto entró adentro, abrió endijas, sumado al contexto de declive general del gobierno, tanto por los hechos de corrupción como por el panorama económico totalmente destartalado, y sumado al deterioro político general, me parece que en ese contexto, coyuntura electoral de por medio, aparecen resquebrajamientos internos de actores que fueron muy cómplices de este gobierno durante todo este tiempo y que ahora, sobre todo porque, digamos, en este tiempo también el gobierno en su declive también perdió el respaldo de factores de poder que lo venían sosteniendo. Y al perderlo, o por lo menos relativizarse ese apoyo, aparecen otras variantes dentro del sistema que venían acompañando esto y que ahora creen que pueden tomar distancia. Están más pegados, Y pensar
No, e incluso en pensar alternativas de recambio que de algún modo no cambien tanto las cosas, mantengan el rumbo de los negocios y de la lógica del sistema y de la Argentina atada a la deuda, y a la reprimarización, pero que se haga sobre un esquema institucional menos chocador que el que ha tenido Milei. Yo creo que en ese sentido la aparición de los 5 gobernadores en el escenario es un intento de armar algo. Son 5 gobernadores que tienen niveles de acuerdo con el rumbo de Milei, que lo han acompañado expresamente, pero que, pretenden mostrar la posibilidad, dicho de alguna manera, de un neoliberalismo prolijo institucionalmente. Todo eso me parece que ha abierto, entre la persistencia de la movilización popular y los resquebrajamientos que se dan en el contexto del declive del gobierno, me parece que abrió un espacio, y por suerte la verdad que hoy fue un triunfo popular enorme, Sí, 2-0 sin ninguna dificultad. El arco Venimos, estaba, y no aparte había venimos de racha, porque venimos de haber logrado voltear el veto a del tema al de tema de la discapacidad, y venimos de la paliza electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad, hoy estamos hoy estamos muy pegame, contentos. Pegame que me gusta, Claro. una cosa así, porque igualmente estamos creo muy que contentos. los más, además de que esto ya lo sabemos todos, el capitalismo es voraz y los empresarios son muy voraces, no los empresarios que creen en la industria nacional, los empresarios que sacan el dinero, que se lo llevan a otro lado y que por ahí ni siquiera viven acá, y algunos no son ni argentinos. Entonces, pero que son voraces. Ahora digo, a mí lo que más me preocupa, así entre amigos, son los invisibles, los que no se ven nunca, que están siempre, no un Roca que sale a hablar, Pablo Roca, que te dice que ya sabes, o un Techín, no, los que no ves nunca, como monjes negros, pero que están, y que además tienen relaciones con la derecha, no te digo con la izquierda, pero con el peronismo, con algunos sectores del peronismo, otra cosa maquiavélica, ¿no? El teléfono está sonando. Me tengo que atender ahora. Pero no te preocupes, yo voy a atender. ¿Por qué me trata así? Justo que hablaste, viste, de esos que están escondidos, apareció el llamado. Apareció, era él justo me estaba llamando. Pero, Dice, ¿por qué hablan de mí? claro, Exactamente. No, lo que digo es que... ¿En quién estabas pensando? ¿En quién estabas pensando con esta? Manzano. Ah, bueno. Manzano, Claro, pero esos son, Manzano. como te diría yo, operadores. Son operadores del poder. Tiene mucha guita para ser Los operador. operadores cobran. Ah, bueno. No, eso no es gratis. Las operaciones, aparte, cobran, hacen buenos negocios, invierten, hacen su propia estructura empresarial. Pero bueno, son operadores. Pero lo cierto es que sí, que hay actores que, marcando distancia con esta gestión, no tienen tanta diferencia respecto al rumbo general de la economía a impulsar, y que están metidos en las filas incluso de las experiencias del denominado movimiento nacional y popular, también, ¿no? Sí, me acuerdo de alguien, pero que no era peronista. ¿Te acuerdas cuando nacionalizaron YPF, Julio Devido mediante? Lo tuvimos acá, Julio. Que habló los dos hablamos, de que se había hecho todo prolijamente hasta que llegó un CEO, no me acuerdo el nombre, que es el que se hizo cargo de YPF. Por ahí vos me vas a ayudar en eso, porque no me acuerdo el nombre de ese CEO. Me sale Julián Minetti, pero nada que ver. No. Galucio. Sí, Galucio. Y me decía que ahora Galucio tiene su propia Galucio, empresa con toda la petrolera. información de YPF, armó su empresa y hoy es uno de los actores principales del desarrollo de Vaca Muerta con su empresa Vista Oil.
¿Ves? Y ese es un con tapado, toda información privilegiada. un tapado que apareció, lo pusieron ahí, se equivocaron obviamente, y utilizó ese lugar para... Pero hay crear su- muchos. Sí, Iguacel sí, pero... también. ¿Eh? Iguacel. Sí, 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 sí. Sí, lamentablemente es... bueno, sé que te vas a presentar. ¿Eh? Te vas a presentar. Me voy a presentar, sí. Sí, ya me estoy presentando. Sí, en este programa. La Claudio lista. Lozano. Yo justo que quería hacer una preguntita. Ah, dale. Dale. Antes, cuando hablabas, ¿no? de esto de rever, ¿no? En este momento del gobierno, cómo puedan acomodar los tantos un poquito para las próximas elecciones. ¿Vos crees que puede haber un rearmado del PRO que pueda apoyar a este gobierno? Un rearmado del PRO. Yo creo que, digamos... El que quedó sin estar deglutido, decís vos, sin que se lo... No, yo creo que, digamos, del mismo modo que la emergencia y la consolidación en su momento de la Libertad Avanza fue absorbiendo los votos del PRO, en el marco de, digamos, hay algo que ha pasado, y ya pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires, y pasó en la elección en la provincia de Buenos Aires también, que es que hay un votante de Juntos por el Cambio, no del PRO necesariamente, de Juntos por el Cambio, que era una alianza, Sí, sí. en donde estaba el PRO, donde estaba la Unión Cívica Radical, donde estaba la coalición cívica, sectores del GEN, digamos, todo ese espacio. Hay una parte de ese voto que acompañó la experiencia de Juntos por el Cambio que no se banca Milei. Y de hecho, acá en la elección de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, que hubo un creciente ausentismo, hubo 300.000 votantes menos que en la elección pasada. De ellos hay 150.000 votantes que eran ex votantes de Juntos por el Cambio, que no votaron a la Libertad Avanza, tampoco votaron al PRO, ¿no? Tampoco votaron a Y Narváez. no votaron a nadie. No votaron. Y en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, hubo 2.200.000 votantes menos que en la elección pasada, y esos 2.200.000 votantes son ex votantes de Juntos por el Cambio de la elección anterior. Entonces, hay un espacio que uno puede decir conservador, de centro, de derecha más moderada, más republicano, ¿no? Que las barbaridades de Milei no lo convocan. Y creo además que, si uno se fija en la cadena nacional que hizo Milei para presentar el presupuesto, Te iba a hablar hoy. esa cadena nacional sobre el presupuesto no dijo nada, dijo cualquier tontería que no merece ni siquiera analizarse. Pero lo que sí fue distinto era él. Él no era como siempre. Él estaba tranquilo, no insultaba, no gritaba, no terminó diciendo viva la libertad carajo. Fue una presentación absolutamente moderada, como yo creo en línea con tratar de volver a conectar con ese votante que lo perdió, porque ese votante huyó despavorido Es que me de parece que la experiencia sería, de Milei. desde ellos sería muy infantil pensar que por qué se presente una sola vez y no diga las barbaridades que ha dicho durante un año, le cambie inmediatamente a la gente y diga, uy, cambió. No. Yo lo que digo es que puede ser que sea un intento de ellos de recomponer su situación, porque están en golpe, han recibido un golpe, te diría, de knockout. Y a eso te agrego otra cosa, el poco tiempo que tienen. Sí, sí. Que a no ser que hagan cadena nacional todos los días y él tomando el té a la alfalfa Bueno, Planty, hoy, por ejemplo, una de las cosas que no funcionaron, ellos intentaron sacarle votos al rechazo al veto, comenzaron a darle a los gobiernos provinciales, transfirieron 12.500 millones de pesos a 4 provincias, buscando evitar que los vetos sean rechazados, y no funcionó. Y yo creo que te diría que es un gobierno terminado.
Eso es lo que me preocupa. No que estén terminadas, me encanta. Pero digo, ¿cuál sería la salida legalmente? ¿En qué situación nos deja? La que nosotros venimos planteando hace rato, la salida institucional de un gobierno que ha gobernado por fuera de la Constitución y de la ley, es el juicio político. Juicio político, asamblea legislativa, elección de un gobierno de transición y convocatoria de elecciones anticipadas de un nuevo gobierno. Esa sería la lógica institucional que habría que seguir. Yo no veo en el marco de los de un deshilachamiento del esquema económico como el que tienen, donde además dentro de la lógica de ellos lo que viene es empujar reformas muy regresivas y para las cuales lo que viene ocurriendo es que han perdido escandalosamente el poder político. Ellos buscaban llegar a octubre para tener respaldo político con que avanzar en las reformas que tienen acordadas con el fondo, reforma laboral, previsional, impositiva. Bueno, eso no está pasando, más bien está pasando todo lo contrario. Entonces, a no ser que haya frente a lo que está ocurriendo una recomposición que uno no espera, más bien uno ve esto en una situación de final. Pero hay que ver por esto que dije antes, qué pasa con ese voto ausente, que son ex votantes de Juntos por el Cambio y que están en esta coyuntura sin votar. O sea, nosotros no nos van a votar. Bueno, pero ¿volverán a votarlo? Porque si vuelven a votarlo, ahí ellos tienen una posibilidad de recomposición. Interesante lo que vamos a poner en un... ¿Quieres un vasito de agua? Una cosa que ¿Un vasito de agua? mi amiga, la encuestadora o consultora, para decirlo mejor, Dale. Sheila Wilker, me contaba los otros días Cuente. que ellos midieron qué pasó a partir de la elección del 7 de septiembre con la imagen de Milei. Ah, interesante. Había dos posibilidades, que frente a la derrota brutal se cayera abruptamente más No se ha caído. o no. Y lo que ellos registran es que la imagen de Milei, que viene en caída en los últimos meses, había llegado incluso por primera vez debajo del 40, en 39, 38, de imagen positiva, a partir de la elección dejó de caer. Ajá. No es que siguió cayendo, como que ahí se paró. Es medio como que acá hay que ver cómo procesa la sociedad todo esto, porque por un lado la gente no quiere esto, eso está claro. Tampoco quiere lo anterior. Eso también Está claro. Y yo creo que en esto, porque no es que repuntó, se dejó de caer. Me parece que eso, pero qué bueno. No será la mesa de Mirta Legrand, pero agua hay. No, muy superior. Así que bueno, me parece que estamos en esa situación. Creo que por lo tanto hay que seguir garantizando y avanzar institucionalmente, limitando al gobierno en todo lo que haya que limitarlo. No hay que dejar que se recuperen. No creo que... Creo que nadie en su sano juicio debería dejarles que tengan la posibilidad de recuperarse. Lo que pasa que te digo estos tres elementos antes de escuchar otro tema musical y entrar en tu candidatura y en economía, que es lo que me interesa. Hay tres elementos que quizás son de la calle, del barrio. La gente, determinado tipo de personas, no votan a algún perdidoso, a alguien que pierde las elecciones, que pierde, que dijo que iba a ganar, y también, es decir, cuesta mucho que esta gente pueda aceptar que ese personaje murió, que ese personaje no está más, que no existe más. Uh-huh. Porque una de las cosas que más le producía rechazo es ese personaje, no que no diera información, no les importaba la información, sino de que hablara como hablaba, del mandril, todas las barbaridades que decía. Todo lo de economía, la gente no le importa. Entonces digo, no sé
si en tan poco tiempo, porque el tiempo ahí acá sí se le juega muy en contra, en tan poco tiempo, estos que no lo votaron, justamente porque les empezó a dar un rechazo, puedan ahora cambiar abruptamente, pues sería un cambio abrupto, creyendo que se convirtió en San Gabriel, el angelito del cielo, y que qué sé yo, cuando no es así. Y por otro lado, lo que a mí me preocupa, o me ocupa y pienso, es este apoyo incondicional del FMI, del FMI de Estados Unidos a Trump. No solo geopolíticamente, sino que eso les da guita, y vos sabés que con la guita hay muchas cosas que se compran. Ahora, también es interesante saber que esta vez, por estos vetos, que fue una gran derrota lo de hoy, enorme, tanto como lo de provincia o más quizás, no pudo, dio plata y no pasó nada. Es como si a mí me decís, bueno, vos me das la plata, está bien, yo te la acepto, yo no acepto nada de esas cosas, pero yo te la acepto, pero bueno, vamos a ver qué pasa en octubre, después hablamos. Yo tengo la impresión de que el fondo en este contexto del mundo es un agente de la política exterior de Trump. Intervencionista, colonial, y guerra, por lo etcétera. tanto, los créditos que hemos tenido, que empezaron con Macri y siguieron con Milei, es un crédito de contenido geopolítico que tiene como función controlar o tener intervenida la política argentina de manera tal de limitar lo más que se pueda la influencia china, en un marco de una política que es una verdadera doctrina Monroe reeditada, ¿no?, de América para los americanos del norte, que lo que busca es que América Latina, la influencia china descienda. Y Argentina es, dentro de América Latina, uno de los países que tiene mayores niveles de asociación comercial y financiero con China. Entonces, y además que podría tener muchos más. Por ende, es un objetivo estratégico para los Estados Unidos y va más allá de Milei. Y también debería ser un objetivo de estratégico hecho, para nosotros, que los chinos vengan. No, claro, un objetivo estratégico para nosotros tener autonomía. Sí. Ahora, el tema acá es, aparte veámoslo en desarrollo, ¿cuál fue el mecanismo que en el fondo terminó haciendo fracasar estrepitosamente el último gobierno al frente de todos? La imposibilidad de resolver el fenómeno del endeudamiento que dejó Macri en relación con el fondo y terminar atrapado en la política del fondo y por lo tanto teniendo límites absolutos para cualquier política popular, e incluso en los últimos tiempos llevándolo a tener incluso posiciones internacionales ya cada vez más complejas, más cercanas al alineamiento con los Estados Unidos en la búsqueda de, negociar fondos con el fondo. Así que me parece que para el fondo Milei, si Milei tiene consenso, te acompaño. Si no tiene consenso, buscaremos con otros. Antes acordate que ya renunció la segunda del FMI. Renunció, no, y la que renunció es la que estaba a cargo, y eso es muy importante, el Departamento de Táctica y Estrategia. Renunció que renunció diciendo que el plan el préstamo de Argentina era incobrable. Exactamente. Y cuestionando la gestión del fondo con el caso argentino. Lo cual también genera divisiones en el FMI. Todo esto también genera, no están tan amalgamados, organizados los libertarios. También genera un montón de quilombo entre el PRO, los libertarios. Aparte el fondo está sigue, en cada paso que da con Argentina, sigue violando su propio estatuto. El fondo, por ejemplo, ahora Caputo pidió permiso para utilizar los dólares del fondo para evitar que el dólar pase el techo de la banda. El fondo tiene prohibido
permitir que los fondos que da se dilapiden en función de sostener el tipo de cambio, que en la práctica es garantizar renta financiera. Entonces, el fondo no debería permitirlo, sin embargo, se lo ha permitido. Por cierto, esto ya comenzó a ocurrir en el día de hoy. Han usado Hoy se empezó a han vender vendido, dólares. exactamente. Con lo cual se entra en zona de riesgo, porque no tienen muchos dólares. Porque ellos dicen que tienen los dólares del fondo. A mí me resulta muy raro. No, yo creo que tienen los mendrugos del fondo. No, Pero ellos dicen que tienen los dólares, pero el tema es que el fondo trajo 12.600 millones y luego les dio 2.000 más. 12.000, 14.000. Son 14.600. Ahora, cuando vos ves las cuentas de los primeros 7 meses, en realidad se fueron por fuga de capitales 14.200. Entonces, no sé cuánto del fondo efectivamente tienen, y si tienen los del fondo es porque usaron otros dólares. Y hay que ver qué dólares usaron, porque el tema es que no tienen dólares. Eso está claro que no. O sea, no tienen reservas negativas. O sea, cuando uno tiene reservas negativas, quiere decir que todos los dólares que tienen dueño. O sea, esas reservas tenés las reservas que son de China, que no las podés tocar, tenés las reservas que son los encajes de los dólares depositados en el sistema financiero por la gente, por personas, y que están encajados ahí. Esos tampoco los podés tocar, tampoco son tuyos. O tenés dólares de algún crédito que te dieron que tenés que devolver inmediatamente. Entonces tampoco es tuyo. Entonces, ¿con qué dólares? Esos ahora han dicho que han usado los dólares que compró el Tesoro en el último tiempo, que los compró para tener mayor nivel de reservas, porque el fondo lo obligaba. Pero es extraño, es como que están tocando dólares que no son propios. Vengo con la repregunta, entonces. La repregunta, pero antes de la repregunta yo tengo una solución. Agarramos todos los estancieros, ¿te acordás del juego de los estancieros? Sí. Que está lleno de papelitos y le damos eso, pero en forma de dólar. Repregunta y música. La repregunta sería, entonces, ¿puede existir o hay posibilidad de un nuevo corralito en este caso o eso quedaría descartado? En realidad lo que está, digamos, en riesgo sobre todo son los dólares en el sistema financiero, no tanto los pesos, pero los dólares sí. Así qué que, linda noticia. Bueno, no quiero asustar a nadie, pero ciertamente estoy pensando en el 2000. Pero pensando en esto justamente que estás contando, ¿no? Que hay dólares que uno no puede tocar y que quedarían. Y acá entraría la pregunta para después de la musiquita, los bancos, porque los bancos forman parte de toda esta cosa, ¿no? Bueno. Nos vamos con una musiquita. ¿Te gusta el polaco? ¿Goyeneche? Sí, pongamos que sí. Vamos con el desencuentro entonces. Ah, sí, El es así, desencuentro. es así. Porque vos... Estás desorientado y no sabes qué flor hay que tomar para salir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo maldad, ¿de qué va? Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es civil. En un corso a contramano, un grupito peor que tú. No te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te
vendieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en honradez y enamorar, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Este tema estuvo dedicado a nuestro presidente Javier Milei, para que lo escuche, antes de irse a dormir, si es que puede dormir. Bueno, empezamos a hablar de economía, así como casi sin querer, pero parecería que el dólar, no hay dólares, el gobierno no puede disponer de dólares, y acá hay un factor que todavía no lo tocamos. Hay dólares, los dólares se van. Se van. Si se van es porque hay. Claro, está bien, pero ¿se puede pensar en un 2000? Quiero decir, los bancos son los que tienen los dólares. La gente, como decir, las personas que tienen dólares, los tienen depositados en los bancos. ¿Qué pasa de la relación del gobierno? Pueden tenerlos en el colchón. También puede ser un colchón. Caja de seguridad. Bueno, también puede ser caja. Me está llevando la contra. Bueno, caja de seguridad, colchón, todo lo que quiera. Pero hay personas y también afuera. También afuera. Pero hay personas que pusieron sus dólares o sus pesos al intereses, no sé qué. ¿Cuál es la relación? No, además, hay personas. El blanqueo. Claro. El blanqueo promovía dejar los depósitos hasta octubre, creo, a cambio de tener una suerte de inmunidad fiscal futura y de pagar una tasa mucho menor de bienes personales. Entonces, todo lo que es blanqueo quedó encajado ahí en el Banco Central, ¿no? Me gusta ese significante blanqueo. Me hace acordar a los narcotraficantes de blanqueo, la cocaína. Bueno, ¿cuál es la relación de hoy? ¿Cuál es la relación de este gobierno con los bancos? Como en realidad el gobierno, en el marco de la estrategia que se trazó para llegar a octubre y que tenía un solo objetivo, que era mantener el tipo de cambio fijo para que no se le disparara la inflación. Pero la inflación no existe. Sí, Te digo pero... porque yo voy al súper y veo que suben las cosas todo el tiempo. Sí, pero... Un poquito, pero sube. Tampoco hay que negar... A ver, la estrategia antiinflacionaria de estos señores, ¿qué característica tenía? Mientras se desaceleraba la inflación en pesos, desaceleraba, o sea, no es que no hay inflación, suben menos que lo que subían. Eso sí, eso es cierto. Mientras se desaceleraba la inflación en pesos, lo que subía era la inflación en dólares. Como vos tenías el tipo de cambio fijo y que subía menos que los que subían los precios internos, la Argentina se fue transformando en un país cada vez más caro. Sí. Entonces, cuando vos tenés, en lugar de inflación en pesos, inflación en dólares, eso desacomoda todo el funcionamiento de la economía. Desacomoda el turismo, Para empezar, sí. porque no tiene sentido venir acá, para los de afuera venir acá porque está caro, y tiene sentido para los que están acá y pueden irse afuera porque está más barato que quedarse acá. De lo que se Entonces, eso te genera ya un agujero importante en materia de divisas. Si a eso le sumás que tenés un país con una apertura a las importaciones, en tanto vos tenés la economía cara en dólares, los productores locales tienen costos en dólares más altos, incluso costos laborales. La paradoja y estupidez más importante de todo este proceso es que tienen costos laborales en dólares altos con salarios en pesos miserables. Porque el que consume acá consume en pesos. No sé, él dice, se ganan $1.000 promedio. Está bien, pero $1.000 promedio lo pasas a pesos y ¿cuánto es? 1.400.000. ¿Y qué hace una persona con 1.400.000? ¿Cómo está la vida en la Argentina? No, tu poder adquisitivo no es $1.000, ¿no? El poder adquisitivo de 1.400.000 es bajo, ¿no? Ahora,
Entonces, el fenómeno es costos en dólares altos, apertura a los importados que tienen costos más bajos y además con un mercado más chico, porque en realidad los que consumen en la Argentina consumen menos, porque el poder adquisitivo cayó, consecuencia, desplazamiento de producción local por producción extranjera. Cerraron 16.800 empresas en el curso de este tiempo, de los cuales 1.650 más o menos son industria. Esto implicó 200.000 puestos de trabajo menos, de carácter registrado, o sea, de los mejores, porque son trabajos formales, con mejor nivel de ingreso, con lo cual vos lo que tenés es una salida importante de divisas por turismo al exterior, por importaciones, más pago de deuda y, cuando abrieron el cepo, fuga de capitales. Consecuencia, en los primeros 7 meses de este año, para que tengamos noción, se fueron 30.300 millones de dólares, de los cuales, es el 74%, 7 de cada 10 dólares de las reservas que tiene el Banco Central. O sea, el 70% de las reservas son lo que salieron. Entonces, en ese sentido, el tema central que desacomodó todo es que por detrás de la inflación, de la desinflación en pesos, hay inflación en dólares. Sí. Y esto es lo que le pone límite a este proceso y te lleva inevitablemente a una crisis cambiaria que ya la empezamos a tener en abril. Sí. Se resolvió porque vino el fondo con los mangos que le puso Trump, más el Banco Mundial, más el BID. En total, Trump vino con una bolsa de 42.000 millones de dólares para respaldar y armar una suerte de respirador artificial Es interesante para que esto siga. Para Ahora, un partido político, en realidad. ahora hay el que, digamos, el gobierno, en lugar de corregir la política, que la corrección hubiera implicado haber aprovechado las bandas, ¿no?, que para armar una corrección cambiaria con una devaluación y demás, y no haber abierto el cepo, y haber rearmado un esquema, en lugar de esto, en función de llegar con la tasa de inflación en el 1,5, siguió forzando la mano, con lo cual se le empezaron a ir los fondos que le puso el Fondo Monetario. Y hay que bastarse y además, todo eso. cuando vieron que empezaron a irse la guita, le metieron y le enchufaron encajes altísimos a los bancos. Los bancos no les gustó absolutamente nada esta situación. Entonces, el fondo ve con preocupación esto, los exportadores agropecuarios ven con preocupación esto, es más, el no gran van a capital votar. industrial, como Techín, por ejemplo, en el área de siderurgia, o Asindar y demás, también ven con preocupación esto. Es decir, sector agropecuario, fondo, acreedores, Eso es la economía de un país. y el gran capital industrial, bueno, los que están incluso sentados en el gabinete, Sí. comienzan a ver con preocupación el rumbo en donde, en función del objetivo político de este muchacho de legitimarse, en realidad entra en contradicción con los intereses inmediatos de los factores de poder que lo venían sosteniendo. Y esto es lo que abre una distancia, ¿no?, donde no lo terminan de empujar porque no tienen otro inmediato para poner, pero en realidad empiezan a... Es más, digo, ¿por qué aparecen los audios de Karina? ¿Por qué aparece la crisis al interior de la estructura del poder y se filtra todo? Porque ellos mismos Porque en realidad los conflictos al interior del poder se resuelven así. Entonces empiezan a apretarlo por todos lados. Se resuelve como en El Padrino, que Entonces, es una cosa, la mafia nostra. Entonces eso es lo que está pasando. Ahí aparecen otros que empiezan a mostrarse como alternativa de recambio. Por eso aparecen los gobernadores.
Pero bueno, todavía están ahí, hay que ver, qué sé yo. Pero lo que digo es, estamos en un tiempo final. Y por suerte que habrá apareció que- algo. ¿eh? Por suerte apareció algo, por suerte en provincia se ganó, por suerte No, empezaron claro, a aparecer en ese cosas. contexto No es aparece- suficiente, pero es algo. Eso, en realidad, en ese contexto aparece el debilitamiento político claro por parte del gobierno, que es lo que venimos viendo en estos días y que se ha agravado. Y que bueno, no hay. Yo creo que estamos en un tiempo de final, porque además me resulta difícil pensar o sea, no veo que para recomponer tienen que cambiar cosas en términos económicos y políticos, y veo pocos recursos en este gobierno para modificar el rumbo, para retroceder respecto a algunas cosas y manejar las cosas de otro modo. Y además, los compromisos futuros que tiene el acuerdo con el fondo son de reformas sumamente complicadas. Salvajes. Exactamente. Salvajes. Una cuestión, dijiste en algún momento juicio político y ya llegamos a esto que te vas a presentar, pero ¿por qué juicio político solo a él? En realidad habría que No, al hacerle gobierno. juicio a Toto Caputo, Sí, no, a ¿cómo sí, se llama sí, ese sí. señor que siempre le digo yo? Pero nosotros hicimos ya 7 Schwarzenegger. presentaciones ¿Qué? que involucran a gran parte del gabinete, que involucran Todos. a él, a Villarroel, a la de Desarrollo Social, sí. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la de la Uy, ahora me olvidé también. Me sale, no sé. A Burlich. No, Vayamos por otro a lado. Burris también. Digamos, bueno, está el tema del fentanilo y Sí, Lugones. el ministro de Salud. El ministro de Salud, me sale Sotovelo, pero no es Sotovelo. No, Es, ¿cómo se llama? Petovelo. 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 A Petovelo, digo, hay varios funcionarios involucrados en distintas causas. Así que no, es un juicio al conjunto. Ah, bueno, entonces ahí, Este- a mí ahí me gustó. Igualmente, más allá de eso, vuelvo a decir, yo creo que, porque digamos, ¿cómo aparece el juicio político? Si vos, vamos a ver qué pasa ahora. Acá se rechazaron los vetos. ¿Qué va a hacer Milei? ¿Va a aplicar las leyes? O las va a judicializar, como dice. No, pero Olmos dijo no se puede judicializar. Tiene que Claro, pero hacerlas cumplir. Que tiene que hacerla cumplir. ¿Lo va a hacer? Bueno. No ha demostrado él una actitud de cumplir con las reglas institucionales. Lo sé, pero no vivís en una isla. Llegaste hasta un punto. Bueno, habrá que Sí. ver. Por ejemplo, él hace 2 años que gobierna sin presupuesto. Presentó un presupuesto que no se lo va a aprobar nadie, porque es una mentira completa. Y por otra parte no incorpora nada de, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir. salir. Sí, discapacidad. Ni discapacidad, ni el tema del Universidad Garrahan, pública, no. ni el tema universitario, nada de eso. ¿Y qué va a pasar con eso? No le aprueban eso y él hace lo mismo que la otra vez. No tengo presupuesto, me manejo No hay plata, prorrogando no hay plata. el del 2023. No sé, me parece que hay que ver cómo, porque si él no acepta los límites, ese es el contexto del juicio político. Ese es el momento del Claro. juicio político. Hubo varios momentos. Este es el Ahora- momento del juicio político. Si él no acepta los límites, es el momento del juicio político. Y el juicio político debería tener como contrapartida una asamblea legislativa que defina un gobierno de Bueno, transición. Están calentando motores la Asamblea Legislativa, diría, ¿no? No sé, tengo esa esperancita No sé, que están yo- calentando motores. Él es más escéptico que yo. Yo están soy muy calentando. escéptico con todo. Sé que, por ejemplo, es otro contexto al del menemismo, totalmente diferente, pero bueno, el apoyo de Estados Unidos, o sea, nosotros somos aliados de Estados Unidos incondicionales en este momento y por eso vienen los préstamos, por eso vienen las subvenciones y demás. Y por Yo eso sé pueden que es venir los diferente atentados. al menemismo, inclusive políticamente, por supuesto. Menem era político, no. Yo soy muy escéptico. No, pero es que lo que pasa, por eso comentaba lo que te dije antes. Milei no es Milei.
Milei es el mascarón de prueba de un esquema de poder, de un proyecto oligárquico que tiene tiempo y donde el capital financiero y los grandes grupos empresarios comparten determinado tipo de estrategias y objetivos. Fueron a elegir a alguien muy especial. Igualmente, porque ahora sí se nos está Sí, corriendo vos el tenés gol. que hacer Y la presentación, porque si no... Te vas a, sí, porque claro, obvio. Se presenta, compañeros, te cuente. No es que me presento yo, nosotros, Unidad Bueno, Popular, todos se presentan. con candidatos muy importantes como María Eva Cousoviti, que es mi segunda candidata, como es Jonathan Valdivieso, que es el coordinador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Nina Brugo, referente del movimiento de mujeres, Pablo Vergel, Conozco, he trabajado sociólogo con Pablo en Greenpeace. Ambiental. Digo, acá vamos compañeras y compañeros que tenemos probada trayectoria en la defensa de derechos de los trabajadores, de los jubilados, del derecho a la salud, de las mujeres, del tema de la cuestión ambiental, digamos, y vamos con la convicción de que el Parlamento tiene que ser el lugar donde se discutan los derechos del pueblo. Y no tiene que ser una escribanía del poder. Cosa que fue durante buena parte de estos 2 años, y habría que tratar de que quienes lo integremos a partir del 26 de octubre, digamos, mayoritariamente tengamos esa orientación. Y vamos con algunas cosas muy concretas. Una es la revisión de todos los decretos de necesidad y urgencia, y la nulidad que tienen que el Parlamento dar de esos decretos que han derrumbado y destrozado derechos en la Argentina y que han hipotecado el futuro, entre ellos desde el primero, del DNU 7023, que fue una verdadera reforma constitucional de hecho, hasta el DNU que autorizó el acuerdo con el fondo. Y y en ese proceso, obviamente, construir, en caso que sigamos teniendo el Milei que tenemos, construir las mayorías parlamentarias para el juicio político y, por supuesto, trabajar en las pruebas necesarias para meterlos en cana, tanto con Libra como con las maniobras de corrupción que aparecieron asociadas a la droguería. Sí, porque debe haber miles de esas cosas. Aparecieron esas, nada más. Ahora, y la segunda cosa es que el Parlamento retome su papel con el tema de la deuda. Me tocó ser el creador de la única comisión de investigación de la deuda que existió en el Congreso Nacional desde su puesta en funcionamiento en el 84. Logré que me aprobaran eso en el 2014 y llevó mucho tiempo. Y la verdad que cuando pusimos en marcha todo ese proceso de investigación, y estuve acompañado de gente que tenía mucho conocimiento del tema, desde Alejandro Olmos Gaona, desde Héctor Giuliano, desde la doctora González, desde Daniel Marcos, tipos que han dedicado su vida a el tema de seguir el tema de la deuda, y la verdad que cuando fuimos a fondo con el tema, todos los bloques mayoritarios se borraron de la comisión. Es decir, evitaron su funcionamiento. Nosotros terminamos sacando un libro sobre la investigación que hicimos, pero el Parlamento tiene que recuperar su facultad de discutir el endeudamiento y la fuga, y en ese marco hay que cancelar el acuerdo con el fondo y suspender los pagos. Porque la investigación es lo que te brinda la posibilidad de pensar una negociación diferente, que parta del criterio de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad que tienen acreedores privados y que tiene el fondo en las políticas que se aplicaron en la Argentina, y por otro lado, la responsabilidad que tienen actores internos que han hecho de la deuda un mecanismo de acumulación financiera, y que son grandes grupos empresarios que tendrían que tener un tributo de emergencia con el que resarcir al Estado y a la sociedad argentina por la deuda que el Estado terminó tomando
Que era cuando de era de ellos. ellos. Era de ellos. Porque hoy, cuando todos nos dicen que el déficit genera la deuda, cosa que dice Milei, pero también lo decía De la Rúa y también lo decía Macri, es al revés en la Argentina. La deuda es la explicación de la mayor parte del déficit que tiene el Estado argentino, porque el Estado tomó una deuda que nunca evaluó si tenía capacidad de repago, porque fue una deuda tomada por los privados. Y lo único que hizo fue estatizarla. Mientras que los privados, la riqueza que habían acumulado con esa deuda puesta a jugar en el ciclo financiero, la habían dejado afuera. Entonces, deberíamos haber tomado las dos cosas, estatizar la deuda y capturar esos fondos para poder cancelarla. Eso fue lo que ocurrió. Y a partir de allí quedó un déficit estructural asociado a un endeudamiento que el Estado jamás había tomado para financiar absolutamente nada. Por eso es que el endeudamiento argentino no es un endeudamiento vinculado a la ampliación de la capacidad económica del país. Es un endeudamiento asociado al proceso de especulación financiera y de desindustrialización y pérdida de capacidades productivas de la Argentina. Por eso es que la pelea para nosotros en el Parlamento es que recupere las facultades institucionales de defender la democracia y que al mismo tiempo recupere las facultades de tomar el toro por las astas en el tema central para el desarrollo argentino, que es la deuda y la fuga. ¿Número de lista? ¿Hay número? Hay número, lista 72, de Unidad Popular. Igualmente es una boleta única. Lo sé. Pero no lo digo por ti, lo digo por los que nos escuchan. Es una boleta única. Y aparte, una boleta única que tiene una categoría de senador y una categoría de diputado. Y que hay que marcar las dos. No es que uno marca arriba y está inmediato. No, hay que marcar las dos categorías que uno quiere. Nosotros no llevamos candidato a senador. Vamos solo con lista de diputados. Le propusimos a todas las fuerzas del campo popular en la ciudad, porque la verdad que nosotros creemos que en la ciudad de Buenos Aires el movimiento popular no ha funcionado bien. Por eso hay 20 años de Macri en esta ciudad. Nunca se logró armar un polo sólido que disputar en serio. La ciudad ha sido como entregada a la derecha casi directamente, y encima la última elección la ganó La Libertad Avanza en el momento de mayor fractura de la derecha casi. No se ganó en ese momento, pero y la verdad que hicimos una propuesta de armar una lista única de senadores para todos y no funcionó. Y bueno, así que vamos con nuestra lista de diputados. De diputados. Exactamente. Bueno, nos muchos vamos, y muy buenas compañeras. Nos vamos yendo con el videíto último que puse ahí también, para seguir festejando, pero ya ahora con el pueblo. Bueno, hasta el miércoles. Hasta luego. Del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas.
Hegemonía de la demencia. Diálogos locos